Y se abren las puertas. En esta ocasión damos inicio a una nueva serie llamada La letra enferma, donde hablaremos de literatura triste y perturbadora, porque esa es la buena literatura, la literatura que entristece, la que molesta, la que te hace pensar de forma diferente. Así que vamos a empezar con El Golem. El Golem es una novela escrita por Gustav Meyrink, publicada en 1915, que fue la primera de este autor. Se trata de un joyero y restaurador llamado Athanasius Pernot, que vive en el gueto de Praga. Allí transcurre la historia a principios del siglo XX. Athanasius es el narrador de esta obra, pero enseguida surge el problema del narrador no confiable, porque constantemente está soñando o alucinando, no queda claro, tiene pérdidas de memoria, no puede recordar su infancia y su juventud. Al parecer, en un momento de su vida tuvo un quiebre mental y su pasado es confuso. eh, Pasa constantemente por experiencias extrañas que están más allá de su propio control y que a él mismo les cuesta describir, y él constantemente duda de lo que le pasa. De hecho, desde el principio, él cuenta que hace mucho tiempo él había agarrado un sombrero que tenía el nombre forrado, que decía Athanasius Pernod en letras doradas, y a partir de ahí como que él siguió con esa identidad, pero que no sabe quién es realmente. Y de hecho, bueno, el tema de la palabra, del poder de la palabra escrita es muy importante en toda esta obra. Y bueno, Athanasius vive su vida, se encuentra con varias personas, vecinos, escucha otras historias que reflejan el carácter del pueblo. Al mismo tiempo hay un retrato de Praga, ¿sí? En aquella época hay eh, muchas cosas ocultas o fantásticas ahí. Pero la experiencia fundamental por la que pasa Athanasius es que un hombre llegó a su casa, un hombre enigmático, desconocido, no queda claro quién es, que le deja un libro para que lo restaure. El libro dice Ibur y él tiene que reparar la inicial I. Y, pero también como que el libro le habla o le genera imágenes o visiones, y como que sale una voz que lo atormenta constantemente, y después él siente que no puede reparar la letra hasta que él primero se restaure mentalmente. Así que eh, después recibe la ayuda de un archivero llamado Yemaja Hillel, quien le transmite muchas enseñanzas, sobre todo de la cábala, el Talmud y el misticismo en general. Así que Hillel se vuelve como una especie de maestro para Athanasius en cuestiones místicas. Bueno, para expandir un poco el contexto, el autor Merrick nació en 1868, fue criado como protestante, trabajó en un banco, en un momento tuvo una crisis nerviosa y un intento de suicidio. Después se interesó por la teosofía, la cábala, la masonería, la alquimia y temas paranormales. Tuvo tuberculosis y empezó a escribir novelas. En un momento estuvo preso por fraude y también tradujo a Charles Dickens. Fue contemporáneo de Kafka, y de hecho está el tema kafkiano de estar subordinado a una fuerza externa, burocrática, superior y de fuentes desconocidas, sobre todo la parte en la que Athanasius en un momento queda preso, acusado de asesinato. Eh, Franz Kafka, por supuesto, es uno de los mejores autores de la literatura moderna, si no el mejor, pero creo que
Gustav Meyrink nos da otra perspectiva sobre los mismos temas de la modernidad y en particular otra perspectiva sobre Praga. ¿Mm? Bueno, El Golem es una obra fantástica como ninguna otra en aquella época. Por supuesto, inspiró a las películas de Paul Wegener. Está la famosa película de El Golem, de clásicas del género del horror, una de las primeras películas de ese tipo, muy buena. Véanla. Eh, y también tenemos que tener en cuenta, con respecto al contexto, que el antisemitismo seguía en la época de Merrick. Recordemos que en 1902 o 1905 fue publicado ese libro Los Protocolos de los Sabios del Sion, un texto apócrifo que ha servido para justificar el antisemitismo y la persecución política y religiosa, y de vez en cuando resurge en la actualidad. Bueno, obviamente el tema del golem es central en la novela. El golem es una criatura folclórica del judaísmo. ¿Sí? La leyenda habla de un rabino en el siglo XVI llamado Maharal o Loeb, que armó un golem, una figura de hombre hecha de arcilla que obtuvo vida a través de la magia y que era capaz de hacer trabajos, y también protegió al gueto de Praga de ataques antisemitas. Para darle vida al golem tuvo que ver la cábala y el uso de letras del alfabeto hebreo para formar un Shem, que es uno de los nombres de Dios, que está escrito en un papel y es puesto en alguna parte del golem, ya sea en la frente o la boca, depende de la versión, y hay muchas versiones al respecto. Y el rabino sacaba el Shem antes del Sabbat para desactivar al golem, pero se cuenta que una vez se olvidó de remover el Shem y bueno, hay varias versiones de que el golem se enamoró de una mujer y fue rechazado, o que empezó a hacer cosas destructivas hasta que el rabino pudo remover el Shem. Sí, es una leyenda, por supuesto. Y antes de seguir con los comentarios de la novela en sí, conviene mencionar el libro La Cábala y su simbolismo de Gershom Scholem, gran autor que ha analizado la cábala desde una perspectiva histórica. Eh, Ese libro es una obra maestra de erudición y tiene todo un capítulo dedicado al tema del golem, justamente. Así que también en la introducción quería decir que primero nos dice que la palabra cábala quiere decir tradición, pero con respecto a asuntos divinos es un tema que tiene una larguísima historia. Una de sus fuentes principales es el Zohar o el Libro del Esplendor, muy valorado y ya está considerado sagrado. Gershon Scholem nos dice que acaso la cábala ya no es tan seriamente estudiada, ni siquiera en un contexto judío, es como un conocimiento o un método que se volvió cada vez más irrelevante con la vida moderna. ¿Sí? Demasiado simbolismo, demasiado misticismo y cosas intrincadas, pero Scholem hizo un gran trabajo de análisis para divulgar y para comprender mejor este tema, sí, muy complejo por supuesto. Em, en el capítulo sobre el golem, en particular, de entrada, menciona a la novela El Golem de Merrick con tono positivo. Sí, dice que no hay, que la imagen del golem era común en literatura, pero ninguna otra obra llegó a ser lo que hizo Merrick. Sí. Por supuesto, eh, enseguida yo le notó que hay más ideas indias y no tanto judías sobre la redención, y hay más teosofía antes que cábala en la novela, que por supuesto es una adaptación creativa, ¿no? Donde
Merrick está volcando toda su experiencia y todos sus intereses en una obra. Pero también señala el gran punto fuerte de la novela, que es su atmósfera. En verdad, es una novela muy atmosférica, sí. Y eh, Scholem menciona que lo que plantea Merrick en su novela tiene muy poco que ver con las tradiciones originales, así que después se propone hacer una investigación histórica de las versiones, de las viejas versiones del Golem. Así que es una gran fuente para leer, muy recomendable, sobre todo este capítulo para aprender un poco más sobre historia y sobre cómo las fuentes originales son muy diferentes a las leyendas y a las imágenes comunes que hoy circulan sobre el golem. El principio que al parecer el golem no servía tanto para fines prácticos y era más bien una especie de ritual. Y dicho sea de paso, también es recomendable el libro de Norbert Wiener, el así llamado padre de la cibernética. Escribió todo un libro llamado Dios y Golem, acerca de máquinas, aprendizaje en máquinas y su lugar en la sociedad, unido a varias reflexiones éticas y religiosas. Sí, este autor expande mucho más el análisis que hace Gershom Scholem, así que para tener en cuenta, yo lo estoy leyendo todavía, es un libro muy, muy interesante. Ahora bien, el tema es que Gustav Meinrich le da un nuevo giro al tema del golem, porque en su novela no queda claro quién es el golem. ¿Sí? Aparece de forma muy indirecta o confusa, como en sueños o en visiones, o a veces parece que el mismo protagonista, Athanasius Pernotz, se está transformando en un golem, ¿sí? Como que tienen la misma cara. ¿Sí? O a veces parece que el golem eh, es el espíritu que representa a todo el gueto de Praga, por todos los traumas, por todas las cosas duras y dolorosas por las que pasaron. Sí, hay muchas cosas que no quedan claro en la novela y en mi opinión creo que eso es justamente lo que la hace tan buena. Sí, hay toda una atmósfera medio fantástica que hace recordar también al así llamado realismo mágico, pero también contiene una mezcla de horror, misticismo, estilo gótico, filosofía, religión, surrealismo, existencialismo, simbología y varias reflexiones sobre la identidad, la angustia y la autonomía también, sí. Y también hace acordar, por supuesto, a la gran novela Frankenstein de Mary Shelley. Eh, Uno podría decir que hay demasiado misticismo, que, bueno, todos los intereses espirituales que tenía el autor los volcaba en su novela y como que formaba una mezcla. Pero bueno, aún así yo creo que la creación final es buena, es sólida y es interesante, sí. Y todos los puntos van unidos hacia un camino hacia la redención o la salvación o una realización espiritual. Sí, como que Athanasius tiene que pasar por una dura experiencia muy ambigua, tiene que enfrentarse con el golem, tiene que enfrentarse consigo mismo, con su doble, por así decirlo, con el trauma, con su propia memoria, y con su falta de autonomía, sí. En suma, es una obra que se trata de una crisis de identidad, así que no es una de las eh, eh, como esas típicas películas de horror donde hay un monstruo claramente definido que irrumpe con la tranquilidad, no, es algo más más interno lo que pasa con respecto al golem. Así que bueno, vamos a ir resumiendo y comentando y compartiendo algunas cosas importantes de la novela. Sí, van a haber serios spoilers, así que para el que
quiera leerla, lo que se dijo hasta ahora que sirva como una introducción. Ya de entrada, el primer capítulo se llama Sueño y a lo largo de toda la obra hay temas surrealistas, oníricos y hasta que al final, de vuelta, serios spoilers, se revela que como que todo fue como un sueño, o más bien que este personaje vivió la vida de otra persona durante un sueño. La novela empieza, el personaje está inquieto, angustiado, algo lo perturba. Antes de dormir había leído una historia de Buda, lo que indica que esta historia va a ser acerca de un despertar, un camino espiritual, como decíamos. ¿Sí? Así que es curioso que esta obra altamente espiritual, centrada en parte en el tema del golem, no comienza con un mensaje del judaísmo o la cábala o la Biblia o el Talmud, sino con el budismo, ¿sí? Con Oriente. En un momento aparece una imagen de una piedra que parece un pedazo de grasa. Lo señalamos porque aparece en varias partes de la novela hasta el final cumple un rol importante y como que Athanasius tiene fascinación por esta cosa de una piedra que parece un pedazo de grasa. También el personaje se siente que se ha separado de su cuerpo, siente que tiene que hacerse la pregunta ¿quién soy yo? Que parece una clásica pregunta budista y él siente que no puede responder. Así que es un raro capítulo introductorio. De hecho, no sirve para hacer introducciones o aclaraciones. Estamos muy confundidos sobre lo que acaba de pasar y de lo que va a pasar más adelante. Todavía no sabemos quién es este personaje ni por qué se siente así. Bueno, en el capítulo día, Athanasius ve por la ventana, como decíamos, él vive en el gueto de Praga, eh, ve por la ventana a un vendedor ambulante llamado Aaron Wassertrum, que está con Rosina, una chica de 14 años, que es su hija o su sobrina, no queda claro la relación que existe entre ellos. Y aparecen otros vecinos como un muchacho llamado Loisa, que tiene un hermano gemelo, Jaromir, que es sordomudo, y ambos quieren a Rosina, hay un juego romántico entre ellos. Y después hay otro vecino, un personaje importante que es el viejo Swak, un marionetista. Después sí viene el episodio central, simplemente titulado I, que es lo que decíamos en la introducción. Un desconocido le trae un libro a, a Athanasius para que lo restaure. El libro tiene escrita la palabra Ibur y él tiene que arreglar la letra I. Y el libro le genera visiones, entre ellas la imagen de una hermafrodita que también aparece al final de la obra. Y bueno, el desconocido que le trajo el libro desaparece y después Athanasius no puede recordarlo. También siente que sus miembros no le pertenecen, o que hacen movimientos involuntarios. Y es así como si todo el tiempo estuviera viviendo dos realidades aparte. Siente que su cara no es su cara, se espanta de sí mismo y hasta siente que su nombre, Athanasius Pernot, no le pertenece. Después en el capítulo Praga está otro personaje importante, Jarusek, que es un estudiante de medicina y amigo de Pernot, muy amigo, muy fiel. También tenemos que decir que se describe mucho el ambiente, está lloviendo, el ambiente es feo, sórdido, frío, pobre, sí, por eso esta es una novela muy, muy atmosférica, la verdad. Athanasius escucha murmullos o voces en la noche, tiene visiones, y en un momento se acuerda de la leyenda del golem. Sí, esta es la primera vez que se lo menciona en la novela. Eh, Dentro del mundo de la novela manejan la versión de que el golem fue creado en ese mismo gueto por un rabino a través de la cábala
insertando una clave mágica en su boca y que él era un autómata sin pensamiento. Y también en un momento él piensa cómo esto se aplica eh, a los humanos. Dice, y del mismo modo que aquel golem se convertía en una estatua de barro en el mismo segundo en que se quitaba de su boca la sílaba misteriosa de la vida, me parece que todos estos hombres se derrumbarían sin alma en el mismo momento en que se borrara cualquier mínimo concepto, quizás un deseo secundario en alguno, tras borrar de su mente cualquier inútil costumbre, o en otro solo la oscura espera de algo indeterminado e inconsistente. Así que piensa que todos los hombres tienen una clave que anima su vida, sin la cual nos volveríamos estatuas, y esa clave puede ser una costumbre o una esperanza cualquiera. Después de todo, el golem hace acordar al mito de Adán, el primer hombre que fue formado con barro y Dios le dio el aliento de la vida. Pero quizá también no solo se trata de la vida en sí misma, sino del impulso o la base o la motivación que hace que nos movamos. Después también Athanasius escucha por parte de Jarusek la historia de el hijo del vendedor ambulante Wassertrum, el doctor Wasori, que era un oculista que estafaba a la gente haciéndole creer que se estaban quedando ciegos y les cobraba por una supuesta operación. Jarosek se dio cuenta, estratégicamente expuso la estafa e hizo que el doctor Wasori se suicidara, o por lo menos él se atribuye todo esto. Él se ve a sí mismo como un jugador de ajedrez. Así que en toda esta novela está, por supuesto, este tema de la autonomía, ¿no? De ser controlado o, sí, ser controlado por los demás, ser parte inconsciente del juego estratégico planeado por otros, más allá de nuestra propia conciencia. Y de hecho, en varias ocasiones surgen constantes juegos diabólicos de ingenio, ¿no? Esto de superar intelectualmente a los demás, estar un paso antes. Hay ardides, trampas, hay una falsa sensación de confianza. Y bueno, Atanasius mismo no sabe si creerle lo que le acaba de contar, o no sabe si Yarusek está loco o enfermo. Y bueno, todas estas historias secundarias que se cuentan a lo largo de de la trama principal hacen al carácter de Praga en aquella época. Así que por eso, esta no es una historia de un hombre solamente, sino de una comunidad. Y el golem, como decíamos, es la personificación de todas las maldades, las inmoralidades que pasan ahí y que están almacenadas en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, dice, es el fantasma impalpable del crimen, el que se arrastra día y noche por estas callejas e intenta materializarse. Está en el aire y nosotros no lo vemos. De repente se posa sobre un alma humana sin que nosotros lo sospechemos. Aquí y allá y antes de lo que podamos apresar, desaparece y ya todo ha pasado. Como que todo el barrio es un golem. O esa parece ser la perspectiva de Athanasius por un momento, ¿sí? De que todo está controlado por una fuerza más allá de la voluntad de cada uno. Después al final de este capítulo se menciona que hay un viejo apodado el Masón que parece que se lleva a Rosina como prostituta y este personaje del Masón cumple un rol importante al final. Eh, Después en el siguiente capítulo Ponche hay varios amigos reunidos con Athanasius, está Prokop, Suak y otros tomando ponche. Suak habla de la leyenda del golem, agrega que cada 33 años aparece el golem por las calles. 33 años, por supuesto, no es casual, es eh, tradicionalmente la edad de la muerte de Cristo, ¿no?
dice que el desconocido que le trajo el libro Ibur a Athanasius era el golem. Y Soak también cuenta que hace 33 años vio al golem. Y dice, en el transcurso de cada generación aparece siempre, rápida como el rayo, una epidemia espiritual en la ciudad judía que domina las almas de aquellos que viven por algún motivo para nosotros desconocido y que hace que surjan como un espejismo los rasgos de un ser característico que quizás hace siglos vive aquí y tiene ansias de poseer forma y figura. Quizás está entre nosotros hora tras hora y nosotros no le percibimos. Así que de vuelta este tema de que el golem es la personificación del pueblo, es el espíritu del pueblo que se manifiesta o a veces se encarna cada tanto como un ser fantasmal o espectral. También un detalle importante es que en la conversación de los personajes se menciona que Athanasius había estado en un manicomio hace años, parece que fue sometido a hipnosis para olvidar su pasado y ahora no recuerda su juventud. Después hay un capítulo llamado Noche, donde, de vuelta, otra de las historias secundarias, de las cuales hay varias, está, está la historia del doctor Hulbert. Fue un abogado famoso y respetado que adoptó un estudiante, su esposa lo engañó con ese estudiante y después el tipo finalizó su carrera formal y formó un grupo llamado El Batallón, compuesto por marginados y pobres de la comunidad, y él les daba consejos para ganarle legalmente a la policía y a las autoridades. Después está el capítulo Despierto. Ahí Athanasius se desmaya y lo llevan a la casa del archivero Hillel para que lo ayude, y él tiene una hija llamada Miriam. Ahí Hillel empieza a ser su maestro espiritual y le dice muchas cosas, pero creo que una de las más importantes es lo siguiente. Dice, cuando los hombres se levantan del lecho, se imaginan que han alejado el sueño de sí y no saben que son víctimas de sus sentidos, convirtiéndose en presa de un nuevo sueño, mucho más profundo que aquel del que acaban de salir. Solo existe una única forma de vigilia y es a la que tú te acercas ahora. Le está hablando a Athanasius. Háblales a los hombres de ello, te dirán que estás enfermo, pues no pueden entenderte. Por eso es inútil y cruel decirles nada. Van como un río y están como dormidos. Son varias las palabras de Hillel hacia Athanasius, pero creo que esto es lo importante con respecto al tema del despertar, ¿no? De que aun cuando despertamos del sueño, nos está diciendo que seguimos dormidos, porque seguimos afectados por el mundo de los sentidos. Así que esta es la parte en la que quizás vienen más imágenes de la India y el budismo. Después Athanasius le pregunta a Hillel quién era el desconocido que le trajo el libro Ibur, y le responde y no le responde, la verdad. Le responde con palabras así muy enigmáticas. Por ejemplo, le dice: dos sendas corren paralelas, el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú has elegido y leído el libro Ibur. Tu alma se ha preñado del espíritu de la vida, le oí decir. Así que, bueno, Athanasius se va sintiendo un poco mejor y Hillel, como su maestro, como su guía, lo anima a seguir su propio camino. Después, en verdad, viene un episodio muy extraño. El capítulo se llama Visión. Ahí, durante la noche, Athanasius sale de su casa, se mete por un pasadizo oscuro,
subterráneo y después sale dentro de una habitación, él no sabe dónde está y ahí encuentra un juego de tarot. Eh, Ahí siente un frío intenso, siente que se le acerca la muerte y él cree que está dentro dentro de la habitación sin acceso. Y por cierto, me olvidé de mencionarlo también, se mencionaba en la novela que dentro de la leyenda del golem, de que el golem está guardado en una habitación sin puertas. De vuelta, un tema así fantástico, pero este, ahí Athanasius cree que logró entrar ahí y en un momento siente que se encuentra con su doble, su otro yo, y se miran. Y después en la mañana él ve por una ventana en la calle, ve que pasan dos mujeres, ellas lo ven a él dentro de la habitación y piensan que él es el golem. Gritan y salen corriendo. Así que por esto decíamos que es como si Athanasius estuviera asumiendo el rol de el golem. Eh, Después Athanasius se mete de vuelta por el pasadizo, sale en una escuela que había visto en sueños, sale a la calle y después la gente cree que él es el golem y lo persiguen con palos. Y el capítulo termina abruptamente. Bueno, después en el episodio Luz, este quizás es el capítulo central donde está explícitamente una lección espiritual por parte del archivero Hillel hacia Athanasius. Bueno, Athanasius va a la casa de Hillel donde está Swag, el marionetista, le cuenta, Swag cuenta que apareció el golem y que hubo un asesinato, el masón que mencionamos antes, y que detuvieron al joven Luisa como sospechoso. Mientras tanto, Hillel no está perturbado por esto que le cuenta, sino que parece que en el fondo entiende todo lo que le pasa a Athanasius. Después Swag le pregunta a Hillel por la cábala, lo llama la ciencia judía, y Hillel sabe un poco al respecto, ¿no? Hablan del Zohar, el libro que mencionábamos en la introducción, que significa esplendor o resplandor, es la obra central de la cábala, que, o sea, es como un comentario de la Biblia que busca revelar el sentido oculto. O sea, es una fuente muy compleja, por supuesto, que trataremos de ver en el futuro, ¿no? Si podemos. Así que ahora vamos a leer algunas partes, si me lo permiten, de alguna de la lección de Hillel. A ver qué podemos extraer al respecto. Porque hay muchos puntos, en verdad, para hablar. Por ejemplo, dice, entonces no debería quejarse, dijo Hillel secamente, el que no lucha por el espíritu con todos los átomos de su cuerpo, como uno que se está ahogando busca el aire, ese no podrá ver los misterios de Dios. Así que, como decíamos, es una especie de lucha, pero a nivel espiritual, ¿no? Que el acceso a lo sagrado, a lo profundo, no se logra pasivamente, sino con algo más activo, y de forma completa. ¿Sí? Buscar a Dios como el ahogado busca aire. Tiene que ser una situación de urgencia. Después dice, sin embargo, debería haber un libro en el que estén todas las claves de los enigmas del otro mundo, no solo algunas. Me pasó por la cabeza mientras mi mano jugaba automáticamente con el FOU. Este tema del FOU también es importante, es una de las cartas del tarot que, si no me equivoco, es el loco o el idiota. El FOU que todavía llevaba en el bolsillo, pero antes de que pudiera formular mi opinión ya lo había expresado Swag. Sí, habla
del deseo de un libro total, donde esté todo el conocimiento del mundo y del otro mundo incluso, que es en principio una especie de deseo con tono racionalista, ¿no? De una fuente completa y definitiva donde estén todas las respuestas como una enciclopedia, así que parece que viene del espíritu de la ilustración. Pero este deseo enseguida es cuestionado, ¿no? Porque el conocimiento espiritual no, no se trata de un libro, no se trata de un sistema así cerrado donde ya estén todas las respuestas de antemano. Así que no, el verdadero conocimiento no es el que aparece sencillamente en un libro, sino que se descubre de otra forma, quizás más activa, quizás hay que encarnarlo. Después viene mi parte, mi frase favorita en toda la novela, y dice, Gilel sonrió de nuevo como una esfinge. Y dice, toda pregunta que un hombre pueda formular está resuelta en el mismo momento en el que la plantea espiritualmente. ¿Entiende usted lo que quiere decir con eso?, me preguntó Swag. Yo no le respondí y contuve la respiración para no perder una sola palabra de la lección de Gilel. Shenmaja continuó. Toda la vida no es nada más que preguntas que han tomado forma, que llevan en sí el germen de las respuestas, respuestas que van preñadas de preguntas. El que vea en ella cualquier otra cosa es un loco. Sí, es muy interesante lo que plantea es este personaje de el universo como enigma o como pregunta que contiene su propia respuesta. Esto ya no puede ser el espíritu ilustrado, científico o racionalista o socrático de buscar conocer todo directamente, así claramente, o que la respuesta ya está ahí de antemano y que solo basta con que lleguemos al método correcto, el método apropiado. ¿Sí? A la mente del científico no le atraen tanto los acertijos, no, las cosas formuladas de forma enigmática. ¿No? Así que acá vemos una especie de unión entre acertijo y la respuesta de ese mismo acertijo. Para eso, en esta situación, la mente tiene que activarse en todos sus aspectos. ¿Sí? El enigma en sí ya es una respuesta al mismo enigma. Pero como diría Friedrich Nietzsche, somos demasiado curiosos e impacientes para afrontar esto. Después, sigamos leyendo un poco más de lo que dice. Ah, sí, esto en verdad es muy importante. Dice Gilel, está hablando Gilel, dice, ¿cree usted que nuestras escrituras judías están escritas en consonantes únicamente por capricho? Cada uno tiene que encontrar para sí mismo las ocultas vocales que le aclaren el significado hecho para él, pues la palabra viva no se debe quedar rígida en un dogma muerto. Esto sí es, menciona un hecho lingüístico del hebreo, que las palabras se escriben solo con consonantes, eh, por lo menos en el hebreo antiguo, si no me equivoco. El, si no me equivoco, hay formas del hebreo moderno que tienen de marcar las vocales, pero este, en los textos antiguos las palabras solo se escriben con consonantes y las vocales tienen que ser inferidas o descubiertas. Y le da un giro interesante, ¿no? De metafóricamente que, o sea, cada lector tiene que aportar algo de sí mismo para completar el sentido del texto. Si no es que la respuesta ya está ahí. De vuelta, esa unión entre acertijo y respuesta, ¿no? El lector tiene que aportar algo, ¿sí? No puede esperar pasivamente la sabiduría del texto, tiene que construirlo. Después sigamos leyendo una parte muy interesante también sobre el tarot. Hablan del Fou, que es una carta del tarot, como dijimos,
Después dice, ¿no le ha llamado nunca la atención que los tarots tienen 22 triunfos, exactamente el mismo número que las letras del alfabeto hebreo? Además, no nos muestran claramente nuestras cartas bohemias una gran cantidad de imágenes que son obviamente símbolos: el loco, la muerte, el demonio, el juicio final. ¿Cuán alto desea en realidad que le responda la vida al oído? En realidad no necesita saber que Tarok o Tarot significa lo mismo que la Torá judía, la ley, o la antigua forma egipcia, Tarut, la pregunta, y la palabra Tarisk en la antiquísima lengua Sent. Yo exijo la respuesta. Los sabios sí deben saberlo antes de mantener la afirmación de que el tarot proviene de la época de Carlos VI. Y del mismo modo que el Fou es la primera carta del juego, así también es el hombre la primera imagen de su primer libro de estampas, su propio doble, la letra hebrea Aleph, que, construida según la forma de un hombre, señala con una mano al cielo y con otra hacia abajo. Quiere decir, igual que arriba es abajo. Lo mismo ocurre abajo que arriba. Por eso he preguntado hace un momento si de verdad se llama usted Swag y no Fou, pero no lo evoque. Hillel me miraba mientras tanto fijamente y yo sospechaba que en el fondo de sus palabras ponía cada vez un nuevo significado. Pero no lo llame, señor Swag. Se puede llegar a oscuros caminos de los que nunca se ha vuelto, pues no encontró la salida nadie que no llevara un talismán consigo. La tradición cuenta que en cierta ocasión descendieron 3 hombres al reino de la oscuridad. Uno se volvió loco, el otro ciego, y solo el tercero, el rabino Ben Akiva, pudo volver sano y dijo que se había encontrado a sí mismo. Usted me dirá que otros se encontraron también a sí mismos. Por ejemplo, Goethe, quienes en un puente o en cualquier otro escalón que lleva desde una orilla a otra, se miraron a sí mismos a los ojos y no se volvieron locos. Pero en esos casos solo se trataba de un reflejo de la propia conciencia y no del verdadero doble. No era eso que se llama el hálito de los huesos, el habla Garmin, del que se ha dicho, tal y como fue la tumba incorrupto, así resucitada el día del juicio final. Después dice, por último, en lo que se refiere a los tarots, sabe usted tanto como yo. Para cada jugador aparecen las cartas de una forma distinta, pero el que utiliza los triunfos correctamente, ese gana la partida. Pero venga, usted, señor Swag, vámonos, de lo contrario se va a usted a beber todo el vino del maestro Pernod y no le va a quedar nada para él. Así que bueno, en verdad, muchas cosas para comentar, para volver a leer más adelante. Hablan del Fou, el loco en las cartas del tarot. Puede ser puede referirse al hombre que ha que se ha liberado de la razón ordinaria, ¿no? Que puede ver lo que otros no ven. Que es, lo plantea acá en lo que dijo como el símbolo del comienzo, el Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Sí, en general esto representa muchas cosas: la unidad, el todo, el misterio. Y acá establece una conexión entre el alfabeto hebreo y el tarot, ¿sí? De 22 triunfos y 22 letras. Eh, Como que hay una correspondencia entre los símbolos, ¿no? Lo cual no sé si es tan cierto estrictamente o si es un aporte del mismo autor de la novela, pero de vuelta, creo que el tema es este punto de que las respuestas están en todas partes, donde se mire, incluso en lo más cotidiano, ¿sí? Como un juego de cartas, si uno sabe mirar. Sí, y también con respecto al tema del doble, acá yo creo que esto es importante porque Athanasius es acechado constantemente por el doble, ¿sí? De que él siente que
no tiene su propia identidad, pero bueno, se trata de adquirir un conocimiento profundo de quién es el yo. Sí, que puede ser transformador, pero no es nada fácil. Puede ser destructivo, ¿no? Si no se está preparado. Por eso Gilel cuenta la leyenda de los tres hombres que descendieron al reino de la oscuridad y solo uno regresó sano, ¿sí? Porque para regresar, para hundirse en lo profundo y regresar sano, se necesita, como dice ahí, un talismán. Y un talismán puede ser la fe, puede ser el amor, puede ser la sabiduría, ¿no? Para no perderse, para no hundirse, para poder volver. Y después lo último es impresionante, ¿no? De las cartas de tarot es para cada jugador las cartas aparecen de una forma particular, distinta, ¿no? Pero el que sabe usarlas, ese es el que gana. Así que de eso se trata, ¿no? De que la vida, el destino de cada individuo no es igual para todos, pero hay por supuesto ciertas reglas, uno tiene que trabajar con lo que le toca, pero puede ganar si comprende realmente cómo viene la mano, cómo funciona, cómo están ordenadas, qué puede hacer con las cartas que le tocaron. Así que, bueno, toda esta lección en verdad es una mezcla de misticismo, cábala, esoterismo, reflexiones filosóficas, este, y bueno, en suma, lo importante para destacar es que no hay un libro que contenga todas las respuestas. Cada persona tiene que aportar algo de sí mismo con su propia experiencia, que encima las respuestas están en todas partes, si uno sabe mirarlas, puede estar en el mismo lenguaje, puede estar en el alfabeto, puede estar en el tarot, en las cartas. Este, también contiene una advertencia, ¿no? De que es peligroso lo que el camino a la salvación, si uno no está preparado, si uno no tiene un talismán, que no es literalmente un talismán, un objeto así mágico, puede ser otra cosa, puede ser una sabiduría especial. Así que, bueno, todo eso fue la lección central de Gilel. Bueno, después hay un capítulo que se llama Miedo, también es muy importante en esta novela, eh, un capítulo central donde Athanasius pasa por una experiencia extraña. El primero está en su habitación, siente un miedo, siente una presencia en su habitación, pero no hay nada, y aún así el miedo de él persiste. Dice, es el miedo que nace de sí mismo, el paralizante horror de la intocable nada, algo que no tiene forma y que sin embargo corroe nuestro pensamiento, comprendí borrosamente. Así que muy al estilo de Lovecraft o Edgar Poe, hasta que sucede algo concreto, en verdad, que algo que yo puedo describir como una especie de ritual en el que Athanasius tiene que tomar una decisión que lo va a marcar por el resto de su vida. ¿Sí? Es como si lo estuvieran iniciando para algo. Sí, hay muchas cosas que no quedan claras también, que también conviene volver a leer, volver a revisar más adelante. Como que aparece gente alrededor suyo y dice, poco a poco me di cuenta claramente de que ante mí había un ser extraño, quizás desde que estaba aquí sentado ya estaba él ahí de pie, me alargaba la mano. Una criatura gris de hombros anchos, del tamaño de un hombre ancho y rechoncho apoyado sobre mi bastón de madera nudosa en espiral.
Donde hubiera debido estar la cabeza, solo podía distinguir una nube de pálido vapor. Más adelante dice, solo la forma de una cabeza de ibis egipcio duró algo más. Solo los contornos del fantasma se ocultaban esquemáticamente en la oscuridad, se contraían de un modo apenas perceptible y se expandían de nuevo como una suave respiración que recorría toda la figura y era el único movimiento que se podía percibir en él. También hay muchas cosas de esoterismo egipcio acá mezcladas en la novela por si fuera poco. ¿Sí? El ibis es una especie de ave considerada sagrada en el antiguo Egipto que está, si no me equivoco, está asociada con el dios Tot, el dios de la sabiduría, ¿no? De la escritura. Después dice, sentí borrosamente que sobre mí recaía una responsabilidad que superaba todo lo terreno, si no hacía ahora algo concreto. Presentí que alguna parte en el reino de las causas había dos platillos de balanza cargados cada uno de ellos con el peso de la mitad del mundo y que en cualquiera que echara una mota de polvo se caería al suelo. Después, como que aparece el golem delante de él y dice, cuando abrí los ojos, alrededor de nosotros había seres extraños en dos círculos que se entrecruzaban formando un 8. Los de un círculo envueltos en un manto de tonalidad violeta, los otros con uno negro rojizo, hombres de una raza desconocida, delgados e innaturales, con los rostros ocultos tras paños brillantes. Después le ofrecen una mano, creo que la mano del golem le ofrece granos y él piensa, ¿debería rechazar los granos? El temblor atacó el círculo a su lado, miré con agudeza al hombre sin cabeza, seguía allá, en la misma postura, inmóvil como antes. Después dice, tranquilízate, dijo claramente una voz a mi lado, totalmente tranquilo, hoy es el Lel Shimurim, la noche de la protección. Después dice, un ser dijo desde el círculo las palabras siguientes, el que buscáis no está aquí. Los demás respondieron algo en una lengua extraña. Otro ser respondió muy suavemente con una frase en la que solo entendí el nombre de Enoch, pero no el resto. El viento que traía desde el río demasiado fuerte, el ruido del hielo al romperse. Entonces salió del círculo un ser que vino hacia mí, señaló el jeroglífico sobre su pecho, eran las mismas letras que en los demás, y me preguntó si sabía interpretarlo. Cuando, balbuceando por el cansancio, negué, alargó hacia mí la palma de su mano y la escritura apareció luminosa sobre mi pecho en caracteres que al principio eran latinos. Shabrat Seret Aur Boyer, pero que poco a poco se fueron transformando en aquellos desconocidos. Caí en un profundo sueño sin soñar, como no había vuelto a conocer desde aquella noche en la que Gilel me había soltado la lengua. Así que, y por cierto, esto no es lo más extraño que ocurre en la novela. Sí, más adelante aparecen más cosas todavía. Bueno, mencionan a Enoch. Enoch es una figura bíblica muy, muy curiosa que sirvió como fuente de inspiración para tradiciones judías y cristianas. Aparece en la Biblia, está en el Génesis, capítulo 5, versículos 21 al 24. Ahí cuentan que, de ahí extraemos que Enoch fue el séptimo patriarca después de Adán, vivió 365 años, un número importante relacionado con los días del año, ¿no? Y no murió como los demás, sino que
como dice la Biblia, Dios se lo llevó en algún momento, lo cual es como una especie de ascensión al cielo sin pasar por la muerte. Es un tema muy interesante que parece una estancia así tan alta de que fue llevado al cielo sin morir. Eh, Después hay otras menciones bíblicas, pero también más allá de la Biblia está el libro de Enoch, que es un texto no canónico, no canónico por las tradiciones judías y cristianas, salvo por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y de Eritrea. Es un texto apocalíptico, tiene un tono profético y simbólico, habla de los vigilantes, la caída de los ángeles y narra visiones o el viaje de Enoch por el cielo. Sí, muy interesante también para hablar en otro momento de Enoch. Y después esta frase de Shabrak Seret Aur Bosher. No, no, no estoy seguro de a qué se refiere. Puede ser una orden o un círculo esotérico consagrado al estudio de algún conocimiento o a la iniciación, o puede ser el nombre de una orden de la Sociedad Rosacruz que estudia cábala y hermetismo, o quizás es una completa invención de Merrick. No estoy seguro de a qué se refiere. Después viene el capítulo Impulso, donde Atanasius ya restauró la letra Ibur, está recordando cada vez más cosas de su infancia, se va sintiendo un poco mejor y eh, el vendedor ambulante Wassertrum le lleva un reloj de oro que dice Sotman. Este detalle es importante para más adelante. Sotman, el masón que fue asesinado, como decíamos antes, como cuenta antes la novela. Y el capítulo Ardit, ahí Pernot, Athanasius piensa en el suicidio en medio de su angustia ya de terminar con todo de una vez, que antes de que actúe en sus instintos de autoconservación, de no tener que ver más la miseria en la que vive, piensa, este, piensa que las lecciones sobre el reino imperecedero no le sirvieron para nada, piensa en los últimos arreglos que va a hacer antes de morir y justo atienden, tocan la puerta y él atiende, es Yarusek con una especie de plan para sugerir la idea de suicidio en Wassertrum con un frasquito de veneno. Después Athanasius va al banco, pero tiene que esperar 8 días para retirar el dinero y después piensa en el suicidio. Va a un restaurante, sale, lo sigue un tipo de la policía secreta, lo lleva a la comisaría. Ahí lo interrogan, quieren saber información de un adulterio entre este personaje de la condesa y el doctor Savioli. Este, Athanasius no quiere responder. eh, Ahí le mencionan a Sotman, que es que fue asesinado. Y como él tiene el reloj de Sotman en su bolsillo, que Wassertrum le había regalado, ahí cae sobre Athanasius la sospecha de asesinato, lo esposan y lo arrestan. Lo arrestan, lo mandan a una prisión oscura, sórdida, fría, y pasa ahí. Después en el episodio Mayo, ahí se cuenta que pasa 3 meses ahí sin comunicación con el exterior. Y después llega un nuevo preso llamado Wenzel que quiere ayudarlo con una especie de plan de escape. Y le da una carta de Yarosek que le dice que él está haciendo todo lo posible para sacarlo de ahí cuanto antes. Ahí le revela su lado más espiritual, en que piensa en la otra vida, en el día en que el Señor escupa a todos los tibios, como dice en la Biblia, de que él está formando su propio camino más allá de la ciencia y la medicina. Y dice algo interesante, de que la ciencia es equipar una sala de espera
que sería mejor destruir. También le cuenta Charusek que Bassetrum murió, que lo mataron con una lima. Él da a entender que todo esto fue parte del plan de Charusek, pero directamente, y que antes había dejado un testamento que lo nombró a Charusek como heredero, ¿sí? Porque también había una historia de que al parecer Charusek era el hijo de Bassetrum, así que muy raro, sí, es como siempre todas las historias secundarias aparte de la trama principal, sí, muy, muy curioso, sí. Y Athanasius eh, piensa en la locura de Jarosek como si hubiera cumplido un deber realmente, sí. Me gusta lo que dice en la página 221, dice... Atanasius reflexionando sobre Jarosek, dice, él observaba el mandamiento que le dictaba su instinto irresistible, sin pensar en ninguna recompensa, ni aquí ni en el más allá. Lo que había hecho no era acaso el más piadoso cumplimiento de un deber en el sentido más esotérico de la palabra. Sí, está hablando de una especie de mandamiento del instinto, algo que la multitud es incapaz de entender porque enseguida lo tratan como criminal. Y al final llega otro preso llamado Laponder. En el siguiente capítulo, Luna, a ahí se cuenta que Laponder había confesado asesinato con estupro. Todavía no se hablan entre Athanasius y él. Athanasius siente que en un momento escucha la voz de Miriam, la hija de Gilel, y se comunica con ella y también con Gilel, no porque están muertos, sino porque están dormidos. ¿Sí? De que, como que él tiene un método para hablar con los que duermen a través de los sueños. ¿Sí? Ahí Gilel llama a Athanasius Enoch. Y y Athanasius empieza a llenarse la cabeza con nuevas ideas, reflexiona sobre su compañero Laponder, ya no lo piensa en no verlo como asesino, sino como hombre, y también piensa que él pudo haber cometido ese asesinato como sonámbulo, ¿no? Porque no, y de hecho Laponder después le cuenta que él puede, como él dice, entre comillas, deambular, salir de su cuerpo, moverse en otros mundos. También La Ponder, por cierto, es como el último guía espiritual de Athanasius. O incluso que, llegado el caso, Athanasius está sirviendo como guía para La Ponder. Si es, eh, La Ponder le habla de un libro que empieza con la letra A. Athanasius insiste en que era la letra I, pero no, era la letra A. Este, y Athanasius le cuenta todas las experiencias extrañas que ha vivido hasta ahora y la Ponder entiende todo. ¿No? Hablan de el signo de los que han sido mordidos por la serpiente del reino espiritual y el milagro de la resurrección. Dice, por ejemplo, dice, usted me ha contado que había olvidado los recuerdos de su juventud debido a una intervención hipnótica realizada en su conciencia por un médico hace mucho tiempo. Continuó. Ese es el signo, el estigma de todos los que han sido mordidos por la serpiente del reino espiritual. Parece casi necesario que en nuestra vida se injerten dos vidas, y igual que el injerto noble en el árbol salvaje, para que pueda tener lugar el milagro de la resurrección. Lo que normalmente separa a la muerte se separa así por la extinción de la memoria, a veces solo por un repentino giro en el exterior. Así que muchas cosas también para pensar y repensar de vuelta, para volver en estos últimos capítulos de la novela. Después hay más palabras raras todavía. Laponder siente que Athanasius está en un nivel espiritual más elevado que él, porque recibió la clave de él, lo de la hermafrodita, sí. Y después se llevan a Laponder para ejecutarlo, sí. Bueno, pasan los meses, está mucho tiempo en prisión,
hasta que un escribano le lee los resultados de la investigación que exoneran a Athanasius, porque el bolsillo del asesinado tenía una nota que aclaraba todo, y también le comentan que Jarosek ha muerto y lo dejó a él como heredero, que Jarosek murió por suicidio frente a la tumba de Wassertrum. Bueno, en el capítulo libre lo liberan, va hasta su barrio, su viejo barrio, encuentra todo distinto, estaban haciendo un nuevo pavimento y su casa había sido derrumbada, también estaban haciendo obras de saneamiento por el tifus, sus viejos vecinos ya no estaban ahí, muchos se fueron o desaparecieron. Después, en Nochebuena, en un momento hay un incendio, él siente que una mano tiraba de él, ese era su doble. Después baja por una cuerda de un edificio, parece que tiene una visión dentro de su propia casa, ve a sus viejos amigos, y la cuerda se rompe y él cae y aparece la piedra lisa como un pedazo de grasa. De vuelta esa imagen de la piedra que parece un pedazo de grasa, ese que aparecía en el principio, vuelve a aparecer acá. Y después el último capítulo, llamado Fin, Athanasius se despierta en un cuarto de hotel. Él dice que no se llama Athanasius Pernot, pero tiene el sombrero de Athanasius Pernot. Como que... Y ahí se va revelando de que todo lo que vivió ese Athanasius Pernot lo había vivido él en una noche. Por eso decíamos que como que en un sueño vivió la vida de otra persona. Y él quiere entender, quiere conocer a ese Athanasius, este, eh, se cruza con alguien que sabe de la historia de un, del hombre llamado Athanasius Pernod originalmente hace muchos años, que estaba loco, que se hacía llamar Laponder o Jarusek. Le indican dónde vive, ¿sí? Va hasta ahí, tiene que cruzar un río para llegar. En el camino reconoce cosas que vio en sus propios sueños, ve una muralla con mosaicos azules y con dibujos que representan al culto de Osiris, ve una puerta donde hay una imagen de Dios como una hermafrodita, en dos partes, así en cada puerta, sentado en un trono, y tiene cabeza dorada de conejo con las orejas levantadas como formando un libro abierto. Y después se abre la puerta, él no puede pasar, pero ve adentro una casa de mármol y ahí estaban Miriam, la hija de Gilel, y Athanasius. Y cuando lo ve a Athanasius, él siente como si se viera en un espejo. Ahí le devuelve el sombrero a través de un jardinero. El jardinero es el que le dice que no tiene permiso para entrar. Este, le, le- el jardinero le comunica que se le agradece a este tipo que se le haya devuelto el sombrero. Y después el final dice, a ver, las palabras textuales, le deja el mensaje que le dice es: el señor Athanasius Pernot le da muchísimas gracias y le ruega que no lo considere inhospitalario por no invitarle a entrar en el jardín, pero esta es una severa norma de la casa desde tiempos muy lejanos. Me encarga que le haga saber que él no se ha puesto su sombrero, puesto que al momento se dio cuenta del cambio. Solamente espera que el suyo no le haya causado muchos dolores de cabeza. Así que esta es el final. Casi tiene un tono humorístico, así, como si fuera el final de un cuento, así que termina por knockout. Así que es un cierre donde no queda completamente claro qué es lo que pasó. Quizás el lector tiene que descubrirlo por su cuenta. Así que bueno, esto ha sido todo. Hemos comentado la novela El Golem. Espero que les haya gustado y escucho sugerencias sobre libros, ya sean novelas, ya sean obras de no ficción, que sigan esta temática de la literatura perturbadora, literatura que entristece el alma en vez de reconfortarla, porque esa es la buena literatura, en verdad. Así que bueno,
Nos vemos la próxima, espero que les haya gustado este pequeño análisis y saludos. Se cierran las puertas.